impacto de las crisis. Crisis en la crisis. Argentina en crisis impactada por una crisis global, en este caso la crisis económica derivada del coronavirus. ¿Cómo ha superado a lo largo de su historia las crisis globales la economía argentina? Guerras, pandemias y ahora el COVID-19. Estamos con Marcelo Ruggé. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí. ¿Cómo estás? Marcelo es doctor en Historia por la Universidad de San Andrés, especialista en Historia Económica, investigador principal del CONICET, director del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, autor de, entre otros libros, La industrialización en su laberinto, Historia de empresas argentinas. Marcelo, pandemias, ¿no? Estamos volviendo expertos en pandemias. Se habla mucho de la gripe española de 1918. ¿Qué pasaba en Argentina en ese momento y cómo quedó impactada la economía argentina y cómo se resolvieron esos obstáculos? Bueno, en general las pandemias afectaban a las economías preindustriales, ¿no? Cuando uno hablaba de las crisis antes del desarrollo del capitalismo contemporáneo, encontraba precisamente factores vinculados a guerras que implicaban descenso de la población o algún tipo de pandemia o factores climáticos, grandes sequías que provocaban hambrunas, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el caso famoso de la peste negra en el siglo XIV, 1300, que provocó una caída fenomenal de la población, en particular en Europa, y eso generaba crisis económica. O sea, perder población hacía que hubiera poca mano de obra, digamos. Absolutamente, digamos, era una economía que giraba en torno a precisamente la capacidad de producción de manera directa de la población. En el caso de... Poca tecnología había. En el caso, sí, economías básicamente rurales, ¿no? Que implicaban el uso intensivo de mano de obra. En el caso de la gripe española, precisamente lo que sucedió, bueno, fue que se afectó a una masa de población muy importante. Se calcula entre 50 y 100 millones de muertes provocadas por esa gripe denominada española, pero se combinó con el fin de la guerra mundial, que también provocó, digamos, bastantes desajustes en la economía internacional. Ahora, la caída de la producción a nivel mundial, producto de esa crisis, no está muy cuantificada, no es muy claro, digamos, de precisar. Se estima que en los Estados Unidos tuvo una caída de su producción, al igual que Canadá. Pero, por ejemplo, países más agrícolas, dependientes de mayor cantidad de mano de obra, como la India en ese contexto, que todavía dependía de Gran Bretaña, sí la caída fue más importante. Entonces, digamos, los efectos sobre la economía mundial de este tipo de pandemias no son muy fáciles de visualizar, digamos, o establecer de manera contable. En el caso de la Argentina no es que se vio afectada directamente por ese factor, sino que la Argentina se vio afectada básicamente por las transformaciones que se provocaron durante la Primera Guerra Mundial. Claro, pero transformaciones que tenían que ver con la distribución del poder geopolítico, transformaciones en cuanto a, bueno, mercados que estaban cerrados por la guerra, entonces Argentina tenía que reconvertir su matriz productiva. ¿En ese sentido? Básicamente por una cuestión de mercados, fundamentalmente en ese contexto de la guerra. Bueno, la guerra impacta en la llegada de capitales o inversiones a la Argentina. Todavía estábamos en la etapa de la dinámica del modelo agroexportador. Hace poco estuvo Andrés Regalsky, creo que estuvieron charlando precisamente sobre esta cuestión. Entonces se cierran los mercados, la Argentina tiene que abandonar el patrón oro porque no ingresan capitales y generar una serie de mecanismos en ese momento a través del Banco Nación para estimular un poco la actividad económica interna. Pero a nivel internacional lo que provoca es la caída de la importación, es decir, una economía que vivía, digamos, en gran medida con productos importados. Exportaba commodities, economía primaria y traía productos importados. Y esos productos importados ahora no llegan. En algunos sectores de la industria genera alguna sustitución porque se pueden producir localmente, pero hay otros sectores que no existen los insumos locales y esa industria se ve afectada. Entonces, a veces esos cierres de los mercados, producto de las crisis o de los eventos que fueran, de shock externos negativos a nivel internacional, provocan respuestas disímiles. Para algunos sectores implicó la sustitución y el avance. Por ejemplo, sectores textiles o en la producción de alimentos, que era fácil sustituir
sustituir, porque no se necesitaban tantos capitales y porque había insumos a nivel local, materias primas a nivel local, precisamente de nuestra producción agrícola, o reconvertir nuestra producción agrícola, y en otros casos, digamos, la producción metalúrgica o vinculada, digamos, a bienes más complejos, obviamente no tenía insumos porque no había producción local y esos sectores se cayeron. Entonces, cuando uno mira el escenario durante la Primera Guerra Mundial, la respuesta de la economía argentina en términos industriales no fue, digamos, el cierre del mercado el impulsor del desarrollo industrial, sino muy por el contrario, prácticamente una situación de estancamiento global, digamos. Pero por otro lado, la guerra implicó la posibilidad de vender al exterior, sobre todo carne, digamos, en ese contexto, y bueno, digamos, en ese sentido fue bastante provechosa las posibilidades de colocación. No así, digamos, otro tipo de productos como cereales, etc. Ahora, Marcelo, en ese 1918 de guerra y pandemia al mismo tiempo, la preocupación de la economía, de la política y del empresariado, ¿era la pandemia o era la guerra? No, obviamente no. No se hablaba de la pandemia. No, en absoluto, digamos, y ya se estaba saliendo de la guerra. La guerra termina precisamente en el 18 y precisamente afecta la gripe española a los ejércitos que se están ya desmovilizando, digamos, y ahí se transmite al resto del mundo. Por eso los efectos directos de la pandemia sobre la economía no son muy claros y son difíciles de distinguir de lo que venía sucediendo del contexto de la guerra, ¿no? Hoy una de las análisis que se plantea es que hay un impacto en la logística global, ¿no? En el flujo de mercancías con los barcos por la expansión de la pandemia. ¿No había ese tipo de impacto en el No, digamos, y además es una economía mucho más interdependiente, la actual, y además afecta en gran medida o tiene su origen y un gran impacto sobre la economía china, que hoy es un gran motor de la economía mundial, tanto por las importaciones, las exportaciones y por su lugar o el lugar que ocupa dentro de la producción mundial. Entonces digo, es una economía que venía creciendo a tasas muy significativas y obviamente esto genera un parate económico recesivo que se suma en todo caso a una situación de economía internacional de semi-estancamiento. Entonces es la situación de la pandemia que afecta a los intercambios. Una crisis sobre otra crisis. Que afecta fuertemente al turismo, digamos, ¿no? Y sobre una situación de estancamiento de la economía mundial. Y esto lleva a que las predicciones de crecimiento de la economía mundial y latinoamericana a 2020 tiendan a la baja, digo, ¿no? Si se percibía que la economía latinoamericana iba a crecer del orden del 2% anual para el 2020, ahora se piensa que va a crecer el 1 o el 1 y pico por ciento anual. Marcelo, planteabas esa descripción de cómo Argentina se coloca en el marco de esa crisis vinculada con la guerra, la Primera Guerra. ¿Cómo cambia algo esa mecánica y esa lógica con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Segunda Guerra Mundial también afecta a la economía argentina. Inicialmente hay un diagnóstico muy negativo. Esto lleva a una serie de medidas de política económica o de intenciones de política económica para planificar durante el contexto de la guerra y a la salida de la guerra. En 1940 está el famoso Plan Pinedo, que establece una serie de medidas para estimular la producción local y la producción industrial. Pensando, o sea, mercado interno. La idea es el mercado interno tiene que sostener la economía. Pensando que, digamos, va a haber una situación similar a la que se había generado con la crisis de 1930, que sí, efectivamente, impactó muy fuerte en la economía la crisis financiera. ¿no? Sí, es una crisis financiera, el famoso crack de la bolsa en octubre del año 29, que en realidad empieza a afectar a la economía argentina antes, porque precisamente el auge de la bolsa de Wall Street drena capitales de corto plazo y la Argentina tiene que salir del régimen de patrón oro, tiene que devaluar la moneda y tiene que llevar adelante una serie de medidas de política económica, comerciales y vinculadas a la producción para sobrellevar el impacto de la crisis, el impacto de la caída de la bolsa y del comercio internacional. O sea, concretamente lo que sucede es que se cae el flujo de capitales a nivel internacional y también se caen los precios básicamente de las materias primas que la Argentina exporta. Por lo tanto, la respuesta es, por un lado, la creación de las juntas reguladoras de grano y un proceso de mayor intervención del Estado y otras juntas reguladoras de la producción. ¿Qué se buscaba en ese momento con las juntas reguladoras? Tratar de controlar la producción y mantener determinados niveles de precios para que sea rentable para los productores. Y por otro lado, era cuidar a los productores porque los precios habían caído, no era en relación a la gente. No, bueno, básicamente para sostener la actividad productiva y eso generaba empleo
empleo, digamos, ¿no? Porque había problemas de desempleo derivados precisamente de la situación de crisis. Y por otro lado, el famoso Pacto Roca-Runciman, que es un acuerdo comercial para tratar de colocar los productos de exportación de la Argentina, básicamente carnes, al mercado británico. Es decir, es un ajuste de la economía argentina a la economía británica en ese contexto. Eso, digamos, a nivel de medidas de política. Después hay una respuesta lógica frente a la crisis derivada de estos cambios estructurales que va a implicar... En el 30, estamos hablando de la crisis del 30, sí. Que va a implicar un crecimiento de la sustitución de importaciones, porque no se puede importar. Bueno, hay además medidas de control de cambio que lo que están evidenciando son precisamente que no hay disponibilidad de divisas, que las importaciones que antes se realizaban de manera natural... Pudo haber habido un cepo, no lo hubo, pero bueno, digamos... exacto, digamos, un mecanismo similar, digamos, a través de control de cambio para contener determinadas importaciones en un contexto de escasez ya crónica de divisas. Y esto impedir que los dólares se fueran y sostenerlos para la compra de estas insumos importados. Exacto, algunos insumos claves, ¿no? Reorientando un poco las compras más en favor de Inglaterra o de Gran Bretaña que de los Estados Unidos. ¿Por qué esa decisión? Bueno, porque, digamos, precisamente el comercio argentino era un comercio básicamente con Gran Bretaña y con Europa continental, y de Estados Unidos lo que se requerían eran productos importados. Entonces era muy deficitario en la relación comercial con los Estados Unidos y era favorable con Gran Bretaña. Era positiva la balanza comercial con Gran Bretaña y negativa con los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, digamos, permitía comprar, digamos, a quien nos compraba, que era un poco el lema de la sociedad rural en ese contexto, y reorientar la economía o reajustar la economía a la relación bilateral con Gran Bretaña, rompiendo un poco la relación triangular que se había desarrollado en el contexto de los años 20, donde se le vendía a Inglaterra y se le compraba a los Estados Unidos. Pero ahora el comercio internacional no permite ese tipo de transacciones. Ahora, bueno, entonces... Ese es el contexto de los años 30, ¿no? En la Segunda Guerra, bueno, la Argentina agroexportadora ya se ha terminado ahí, sí, ¿no? bueno, pero digamos todavía se está apostando a la colocación de los productos en el exterior. Commodities, sí, básicamente todavía estamos exportando cereales y carnes, esa es digamos, la producción local. El contexto de la guerra permite que la industria argentina exporte a algunos países latinoamericanos en una proporción bastante significativa, porque como los países que están en guerra no pueden proveer productos a los países latinoamericanos y la Argentina es el país más industrializado de América Latina. En ese momento era eso. Sí. Entonces permite que también se exporten algunos productos y hay como una situación así de nubarrón, digamos, de situación internacional bastante turbulenta, que finalmente provoca la sustitución de importaciones a nivel local. Hay un crecimiento importante de la industria. Eso sí se siente, ese efecto que no se había sentido en la Primera Guerra, en la Segunda sí se siente. En la Segunda Guerra es evidente, hay un crecimiento de la industria, también se ve resentida por falta de insumos o de equipos o de tecnología. ¿Y cuál es la industria que crece entonces? Bueno, ahora ya crece más la industria metalúrgica, la industria textil también sigue creciendo y la industria metalúrgica, y aparecen algunas otras actividades un poco más complejas, químicas, etcétera, que es la industria que de algún modo va a heredar y tratar de sostener el peronismo después de la salida de la guerra. Ahora, ¿esa industria proveía un mercado interno o intentaba exportar? En ese contexto de guerra, en el contexto de la guerra exporta o tiene capacidad de exportación. Digo, del total de las exportaciones de la Argentina, alrededor del 20-30% en algunos casos llega a exportarse. Pero, digamos, cuando se recupera el comercio internacional después de la guerra, esa industria, que es mucho más ineficiente respecto a la industria internacional, cae. Pierde esa oportunidad de alguna manera. Y es un poco la gran preocupación de los militares y de Perón para sostener esa industria a la salida de la guerra. ¿No? De ahí que derivan un poco los planes quinquenales. No, el plan, digamos, pensando en la salida de la guerra, el plan de posguerra. ¿No? Que también Argentina se planteaba un plan, bueno, ¿a quién le vendemos cuando estas grandes potencias ¿qué hacemos cuando termine la guerra y otra vez aparezca la competencia, etcétera? Y bueno, el resultado es que esa industria se intenta sostener a través del impulso del mercado interno, y ahí no va a haber una situación de crisis hasta 1949, cuando hay una crisis más bien
vinculada a la dinámica de la economía argentina cuando caen los precios internacionales. Claro. En realidad... A ver, pero lo que planteas, Marcelo, me parece interesante. Es decir, hay una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que implica en el modo en que impacta en las grandes naciones, implica una oportunidad para un país periférico como Argentina. Sí, y una oportunidad de industrializarse y de exportar. Sí. Pero falla en dar ese salto para sostener genuinamente esa nueva matriz productiva. Sí, digamos, es un salto difícil o que solo puede darse en determinadas condiciones internacionales. Luego debería haber estado apoyado con ciertos desarrollos específicos de política industrial para sostener algunos de esos mercados que se habían ganado. Inicialmente no hay una política específica para apuntar a la exportación, sino que hay una política más general para todo el sector industrial. Pero además se incrementan los salarios y por lo tanto también se puede pensar que se incrementan los costos y la industria pierde competitividad en ese sentido. ¿Hay inflación en ese incremento de salarios? Sí, claro, digamos, es un proceso de inflación importante que se inicia a partir... Ya había inflación antes, pero digamos más importante a partir del 46, 47, también incentivado o estimulado por la política de crédito para sostener estas nuevas actividades. Ahora, es interesante también el hecho de que en esta crisis tan específica del coronavirus, en este mundo actual, se hable de estos impactos sistémicos, ¿no? Dado la globalización. Sin embargo, ya sucedían a principios del siglo XX. Sí. Y ¿hubo algún momento que Argentina efectivamente aprovechara de manera contundente ese cimbronazo sistémico y lograra sostener esa mejora? Bueno, en principio lo que tendríamos que pensar es que siempre estas economías son interdependientes y siempre están afectados de una u otra manera por la dinámica de la economía mundial, que en definitiva es una sola, ¿no? Es única e inescindible, que en todo caso hay países más desarrollados, países menos desarrollados, como lo queramos llamar, pero es una misma configuración económica mundial. Por lo tanto, digo, el aislamiento absoluto nunca es posible, ni siquiera, digamos, la Unión Soviética pudo desconectarse de la dinámica del capitalismo internacional. Pero hay momentos en la dinámica del capitalismo internacional que permitieron que ciertos países pudieran tener alguna serie de políticas autónomas o más autónomas en todo caso y le permitieran avanzar. ¿Por ejemplo? Básicamente, cuando la economía mundial está más cerrada o menos interdependiente, el comercio internacional es menor en proporciones, en términos relativos, por ejemplo, entre los años 30 y los años 70. Y esto permitió que algunos países, incluido la Argentina, avanzara con sus fluctuaciones, sus vaivenes y también dependiente de la dinámica internacional, pero avanzara en un camino más autónomo. Después de 1973, que ahí hay otra crisis que es muy significativa y bien interesante para analizar, que es la crisis del petróleo. Claro. La economía mundial, esta dinámica de lo que se conoce como la globalización, se hace mucho más interdependiente de las corrientes de comercio internacional y de los flujos de capitales a nivel internacional. Ahora, última cuestión, Marcelo, señalás ahí que hay una tesis que una economía menos interdependiente, menos globalizada, le da una oportunidad a Argentina entre los años 30 y 70. ¿Eso se puede reproducir ahora o esa utopía de la economía cerrada hoy es imposible y es contraproducente? Y digamos que son contextos históricos específicos y por lo tanto difícil de que se repitan. De todos modos, digamos, eso no inhabilita la posibilidad de tener desarrollos más autónomos o pararse o plantearse de una manera diferente, como decía Aldo Ferrer en algún momento, respecto a la globalización, ¿no? Es decir, pararse... ¿Qué sería eso hoy en día? Y pararse desde políticas nacionales con mayor capacidad de negociación y no subordinarse directamente a los dictámenes de la economía internacional. Y esto es buscar estrategias de desarrollo que a la vez permitan integrarse a la economía mundial, pero que a la vez también permitan ciertos desarrollos del mercado interno que posibiliten generar determinado bienestar al conjunto de la población. Un desafío enorme para Argentina. Es un desafío... No lo ha logrado hasta ahora, ¿no? No, en absoluto, digamos, y mucho más difícil en todo caso que el que existía entre los 70, entre los 30 y los 70, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo, por permitirnos pensar esta serie histórica de crisis dentro de las crisis locales en crisis globales. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.